Aló. Hoy vamos a revisar, eh, como continuación de lo que hemos estado hablando sobre polinomios, el teorema de los ceros racionales. Como hemos visto, un polinomio pues no es más que una combinación entre coeficientes, variables y potencias, donde esas potencias pues son números enteros, los coeficientes pueden ser números reales o complejos incluso, y bueno, nada más trabajamos con polinomios de una sola variable. Y una de las cosas que llegan a ser importantes para nosotros es determinar cuándo este polinomio se hace cero. Es decir, cuáles son las raíces o los valores de x que hacen que el polinomio se anule. Básicamente, lo que estamos buscando es que toda esta expresión de aquí sea igual a cero. Entonces, para eso, podemos hacer algunas suposiciones y ver qué es lo que podamos llegar a obtener. Entonces, vamos a suponer que ese cero que nosotros estamos buscando es un número racional, es decir, se puede escribir como la división entre dos enteros. Si decimos que este es un cero, entonces cuando yo agarro el polinomio y lo evalúo en este número, el resultado pues tiene que darme cero. Para garantizar que esta fracción es la más simple posible, pues vamos a pedir que el máximo común divisor entre p y q sea 1, es decir, que esta expresión de acá no se pueda simplificar más, sea la fracción más simple. Esta propiedad de que el máximo común divisor sea 1 entre dos números también se puede encontrar, se le puede decir que son enteros, bueno, perdón, son números coprimos o bien son primos relativos. Entonces, por lo tanto, vamos a ver qué ocurre si nosotros suponemos que este polinomio de acá se hace cero realmente, pero cuando x vale p sobre q, un número racional. Si eso ocurre, entonces esta expresión de aquí tendría que valer cero. Observen que lo único que hice fue cambiar todas las x por p sobre q. Lo voy a marcar. Entonces observen, ¿no? Dijimos que este iba a ser una solución, una solución de esta ecuación de acá. Lo sustituimos y pues realmente se tiene que cumplir. Una cosa que podemos hacer es que podamos elevar a estas potencias, ¿no? P entre Q elevado a la N, pues es P a la N entre Q a la N, y pasa lo mismo con los demás. Entonces vamos a desarrollar esas potencias, obtendríamos esta expresión de aquí, y para no tener que trabajar con el denominador, con números fraccionarios, vamos a multiplicar todo por el denominador más grande. El denominador más grande es Q a la N. Así, cuando nosotros multiplicamos toda la expresión por Q a la N, pues este se va a eliminar, este pues va a quedar nada más una Q, y así sucesivamente con todos, y obtendríamos la siguiente expresión. Esta sería nuestra nueva expresión. Entonces, vean, en este término, bueno, en esta ecuación que nosotros llegamos a obtener al sustituir P sobre Q, tenemos un término que no tiene Q, este término tiene P y Q, todos estos tienen P y Q, todos, hasta el último. Y el último no tiene P. Entonces hay dos términos, uno que no tiene Q y el otro que no tiene P. Vamos a ver qué sucede si nosotros despejamos alguno. Despejemos, por ejemplo, al que no tiene P. Este término de acá está sumando, pasa al otro lado restando. Y algo importante ocurre aquí. Observarán que P del lado izquierdo de la igualdad aparece en todos los términos. Es decir, es un término común, lo puedo factorizar. Se pudo sacar como factor común. Si esto de acá en medio te cuesta trabajo entenderlo, no te preocupes. Solamente observa que P se sacó como factor común ya que aparece en todos los términos. Este número P multiplicado por esto tiene que ser igual a esto de aquí. Si esta multiplicación da como resultado esto de aquí, significa que necesariamente P debe de poder dividir alguno de estos términos. O bueno, este también podría dividirlo. Pero vámonos con el caso más simple. Vamos a suponer que P divide alguno de estos términos. Oigan, pero aquí aparece Q. Y nosotros habíamos dicho que P y Q no tienen factores en común, son primos relativos. Y al ser primos relativos, entonces Q no se va a poder dividir entre P. Eso significa entonces que A sub 0 necesariamente tiene que poderse dividir entre P. Y esto de aquí nos dice muchas cosas. Si nosotros suponemos que un polinomio cualquiera tiene un cero racional, entonces el numerador de ese cero racional es un número que divide a sub 0. Y A sub 0 es el término independiente. Es decir, no solamente hemos encontrado una expresión que se ve fea, sino además hemos encontrado una propiedad que tiene la raíz de ese polinomio y uno de sus coeficientes. Esto resulta bastante útil. ¿Qué pasaría si en lugar de despejar a sub 0 q a la n, despejamos al primer término, a sub n p a la n?
Si nosotros hacemos el despeje, este término de aquí está sumando, pasa al otro lado restando, nos quedaría esta expresión de aquí, y observen que todos los términos del lado izquierdo tienen a Q, por lo tanto lo podemos sacar como factor común. Nuevamente, no te preocupes por entender, bueno, o sea, sí es importante, pero por ahora que no te distraiga esta expresión de aquí, simplemente observa. Todos los términos tienen a Q, entonces yo puedo sacar a Q como un factor común. Si Q es un factor común de toda esta expresión de aquí y esta expresión de acá tiene que dar como resultado esto, entonces podemos pensar que Q debe de dividir alguno de estos términos. Pero ya sabemos que P y Q no tienen factores en común, es decir, no se pueden dividir. Por lo tanto, necesariamente Q debería de poder dividir a sub n. Estos resultados son importantes y nos dicen muchas cosas interesantes. Si nosotros tenemos un polinomio cualquiera y ese polinomio tiene un cero racional, entonces ese cero racional tiene esta forma, P sobre Q, donde P es un número que puede dividir a sub 0, es decir, al término independiente, y Q es un número que puede dividir a sub n, es decir, al término o al coeficiente principal. Por lo tanto, cuando hablamos de un polinomio con coeficientes enteros y estamos buscando una de sus soluciones, esa solución puede ser un número racional. Recuerden que un número racional abarca varios, ¿no? De los números que tienen forma de fracción, a los números positivos, negativos, enteros negativos, etc. Entonces, hemos encontrado algo importante. Esto es lo que nosotros denominamos el teorema de los ceros racionales. Si nosotros tenemos un polinomio de coeficientes enteros, este polinomio tiene, si tiene una raíz racional, entonces esa raíz racional cumple con que el numerador es divisor del término independiente y el denominador es un divisor del coeficiente principal. Veamos algún ejemplo. Supongamos que tenemos este polinomio, 3x al cubo menos 5x cuadrada más 4x menos 2. Es claro que este polinomio no lo podemos factorizar, por lo menos no por agrupación, o no tiene término común. Entonces nuestros dos métodos por excelencia que hemos revisado no nos funcionan. ¿Cómo podríamos saber o poder contestar la pregunta cuándo este polinomio es S0? Ay Dios. ¿Cuándo este polinomio es S0 si no podemos factorizarlo? Bueno, una de las opciones o una de las posibilidades que tenemos es aplicar el teorema de los ceros racionales. Tenemos un polinomio de coeficientes enteros y si tiene coeficientes enteros es probable que una de las raíces tenga la forma P sobre Q, donde P es un número que divide al término independiente y Q es un número que divide al coeficiente principal. Al ser números que dividen, esos números pueden ser positivos o negativos, por lo tanto tenemos opciones, que la respuesta sea positiva, que la raíz sea un número negativo, etc. Entonces vamos a probar. ¿Quiénes podrían ser P? P son todos los números que pueden dividir a el término independiente, en este caso es el número 2, y por lo tanto los números que dividen al 2 son el 2 y el 1. Q es un número que divide al coeficiente principal, en este caso es 3. ¿Qué números pueden dividir al 3? Pues el 1 y el 3. Entonces, si nosotros estamos buscando una posible raíz, las posibles raíces racionales son de la forma P sobre Q, donde P y Q son cualquier número que divide a lo que estábamos hablando. Entonces, podríamos tener, por ejemplo, no sé, 1 entre 1, P entre Q. Entonces, 1 entre 1. O también podría ser, no sé, dividir 1, pero entre 3. O también podría ser 2 dividido entre 1. Bien. 2 dividido entre 3. El 1, el 1 tercio, el 2 y el 2 tercios son posibles ceros racionales de este polinomio de aquí. Y no hay más. Si este polinomio tiene solución con un racional, entonces ese racional debe de ser alguno de estos. Hay 8 opciones porque para cada número tenemos el positivo y el negativo. ¿Cómo sabemos cuál de todas estas opciones realmente es una solución de este polinomio? Pues podemos utilizar el teorema del factor. Por el teorema del factor, nosotros sabemos que si tenemos un polinomio, si tiene un polinomio P de X y se divide, y X menos C es un factor que cumple, que la función o el polinomio evaluado en ese número C tiene que dar 0. Si no, recuerden que el teorema del factor es un caso especial del teorema del residuo o el teorema del resto.
y nos está diciendo básicamente que si el resultado no es 0, entonces el resultado que obtenemos es un resto. Por ahora no nos interesa el resto, nos interesa saber que el resultado sea 0. Entonces vamos a aplicar el teorema de factor a los distintos valores. Supongamos que x igual a 1 es el valor c. Observen que este es x menos c, este es el factor. Pero si nosotros lo queremos evaluar en la función, pues tenemos que saber cuándo se hace 0 este factor. Y este factor se hace 0 cuando el resultado de x es c. Y por lo tanto, si yo digo que x es igual a 1, estoy suponiendo que el factor es x menos 1. Tengan cuidado nada más con eso. Entonces veamos, el polinomio evaluado en 1, al sustituir el 1, déjame le cambiamos el colorcito para que se entienda qué hice. Al hacer la operación nos quedaría 3 menos 5 más 4 menos 2, que esto da 0. Entonces, x igual a 1 es un 0. Es un 0 del polinomio, de este que teníamos aquí. Por lo tanto, x menos 1 es un factor. ¿Para qué tanto, no? O sea, ¿qué gano con saber que x menos 1 es un factor? Pues si yo sé que x menos 1 es un factor, significa que este polinomio de aquí se puede dividir entre x menos 1. Y si se puede dividir entre x menos 1, obtendría yo un polinomio de grado 2. Y los polinomios de grado 2 se pueden factorizar de una manera muy sencilla. Entonces, el teorema de los ceros racionales sí nos dice cuáles son los posibles valores que hacen 0 al polinomio, pero además nos provee de un método que nos permite a nosotros buscar al menos una factorización o lograr al menos una factorización. ¿Cómo se factorizaría? Bueno, nosotros tenemos a este polinomio de acá y sabemos que x menos 1 sí es un factor. Entonces, ¿cómo podríamos factorizar? Pues podríamos aplicar división sintética. Nosotros conocemos el algoritmo de división sintética. Dice, el primer término lo vamos a bajar y vamos a multiplicar esta raíz por el 3, en este caso nos da 3 y hacemos la suma, ¿no? Da menos 2 y repetimos el proceso hasta llegar al último término. Multiplicamos 1 por menos 2, nos da menos 2, aquí nos da 2, multiplicamos otra vez, nos da 2, y aquí en la resta, pues es claro que nos da 0, porque sabíamos que el resto es 0, ya que es un factor, ¿no? El término que estamos buscando. Pero lo que nos interesa no es tanto saber que el resultado es 0, sino el polinomio que obtenemos. Recuerden que la división sintética nos arroja el polinomio, los coeficientes del polinomio que se obtienen al hacer la división entre este término de aquí. Y el polinomio entonces es 3x cuadrada menos 2x más 2. El primer factor era x menos 1, entonces podremos decir que esta expresión de aquí se puede escribir como x menos 1 por el polinomio que queda, 3x cuadrada menos 2x más 2. Lo que tendríamos que hacer es trabajar con esta expresión de aquí. No podemos asegurar que esta expresión de aquí tenga raíces enteras, o racionales, pero podríamos intentar resolverla por factorización. Si ustedes no están seguros si tiene o no tiene raíces racionales o enteras, es decir, se va a poder factorizar con enteros, entonces pues lo que queda es la vieja confiable, ¿no? La fórmula general. Veamos si voy a poder factorizarlo. Recuerden que el método cuando el coeficiente principal del polinomio cuadrático no es 1, es multiplicar el primero por el último. Hay números que multiplicados, en este caso 3 por 2, den 6, y sumados den 2. Al parecer, si los hay, no deben de ser enteros, ¿no? Entonces vamos a resolver esto por fórmula general. El truco es igualarlo a 0 y resolver por la fórmula general. Esta fórmula, recuerden que ya la habíamos deducido en algunas clases anteriores. Entonces, simplemente es aplicarla. B vale menos 2. Entonces sería menos 2 al cuadrado, menos 4 dividido entre 2 veces A, 2 veces 3. Hacemos las operacioncitas. Aquí nos queda 2 más menos. Aquí nos queda 4 menos 24. Entonces nos queda menos 20. La raíz de menos 20, que eso es un número imaginario. Nos queda 20i. Y acá, pues nos da 6, ¿no? 20 es un número que se puede simplificar porque es 4 por 5. La raíz de 4 es 2. Entonces esto es la raíz de 2 veces la raíz de 5. Y dividimos entre 6. Como todos los términos son divisibles entre 2, pues podemos dividir entre 2. Y si lo escribimos en la forma estándar, pues esto es 1/3 más menos la raíz cuadrada de 5 dividido entre 3 y.
Estas son las soluciones. En este caso, las soluciones son complejas. Es claro que esto no se iba a poder factorizar con números enteros, ni siquiera reales. Pero bueno, hemos encontrado las raíces de este polinomio. Y luego, ¿cómo utilizamos las raíces para poder factorizarlo? Bueno, pues es muy sencillo. Si tomamos una de las raíces es 1/3 más raíz cuadrada de 5/3 de i. Pero esto queremos que, bueno, este es un 0. Esto significa que si nosotros agarramos esta expresión, da como resultado 0. Es decir, cuando x vale esto, esta expresión de aquí da como resultado 0. Y por lo tanto, este es un factor. Es un factor, en este caso complejo del polinomio, pero bueno, es lo de menos, ¿no? Y haríamos exactamente lo mismo, pero con el signo negativo. Entonces, finalmente, este polinomio de aquí se podía escribir de esta manera, pero a su vez, este polinomio de aquí se puede escribir como la multiplicación entre los factores complejos en este caso. Lo voy a escribir abajo. Y esto que tenemos aquí sería la factorización, en este caso compleja, de este polinomio de acá. El método es muy repetitivo siempre, es decir, nosotros tenemos un polinomio de coeficientes enteros, entonces aplicamos el teorema del factor para encontrar alguno de los posibles factores, probamos con todos esos factores a través del teorema del factor y agarramos aquel que nos dé como resultado 0. Una vez de que encontramos uno de los factores, aplicamos división sintética para reducir al polinomio original a un grado menor. Y bueno, en el grado menor, si por ejemplo partimos de un grado 4, pues entonces el polinomio obtenido en la división sintética sería de grado 3 y volveríamos a aplicar el teorema, en este caso de los ceros racionales, pero para el polinomio obtenido. De tal manera que podamos seguir haciendo ese proceso hasta llegar a un polinomio de grado 2. Y en los polinomios de grado 2, pues podemos aplicar fórmula general si las soluciones no son números enteros, para poder resolverlo, o bien factorización, o TCP, o el método que ustedes quieran para encontrar las soluciones. Si un polinomio, bueno, todos los polinomios en este caso se van a poder factorizar, pero a veces es complicado encontrar esos factores si los factores no son números enteros o no son números racionales. Si son números irracionales, por ejemplo, pues sería muy complicado utilizar o encontrar esas raíces, y para eso se utilizan métodos numéricos. Con eso terminamos la explicación de lo que nosotros denominamos el teorema de los ceros racionales. Muchas gracias.